verano contigo. Para ti, ¿cómo renace Quito? Quito renace con más seguridad. Se ha incorporado más de 1000 policías. Apoyando a la cultura. Obras viales, adoquinados. Con un mejor tratamiento de los desechos sólidos. Los turistas están más frecuentes. La inversión privada, siempre y cuando se haga en el marco de la ley. Quito renace con mayor señalización y atención al peatón. Quito, Alcaldía Metropolitana. Quito renace. Amigos y amigas, y a esta hora de la mañana saludamos a Ricardo Rivas, hermano del fotoperiodista Paul Rivas. Le agradecemos por concedernos estos minutos de diálogo. Buenos días, señor Ricardo. Bienvenido a los medios comunitarios de Corape. Buenos días, qué gusto saludarte a ti, Elba, y a los medios comunitarios y a toda esa gran audiencia que ustedes poseen. Gracias por estar aquí. Hace unos meses mantuvimos una entrevista para hablar de los 5 años que llevan pidiendo justicia por el secuestro y asesinato de los 3 integrantes del equipo periodístico del Comercio. Quisiéramos saber cómo avanza este caso, qué pasó con la desclasificación de la información que el gobierno prometió realizar. Bueno, es una promesa más incumplida por parte del gobierno. Había prometido la desclasificación de esa información como es de conocimiento público. Sin embargo, el actual presidente Guillermo Lasso se ha amparado en la resolución que emite el Consejo Nacional de Seguridad respecto a cambiar el tema del secuestro y asesinato de Paul Efraín y Javier, del tema o de la etiqueta que tenían como reservada, la cambian a secreta. ¿Qué significa esto? Que en el tema de reservados son 5 años que la ley te da para poder desclasificar la información. Al cambiarle de etiqueta, se aumentan 5 años más, es decir, tenemos que esperar 10 años para que se pueda desclasificar la información. Sin embargo, es potestad del presidente cumplir con la Constitución, ya que indica, me parece que es en el artículo 18 o 19, donde se indica que no existirá documento reservado o secreto cuando tiene que ver violación a los derechos humanos. Así que es potestad del presidente levantar esa información. Sin embargo, se han parado en esta resolución del Consejo Nacional de Seguridad del Estado para decir que no puede levantar la información, y con eso ha solucionado su promesa que no la ha cumplido, lamentablemente. Señor Rivas, y recuérdenos por favor por qué es tan importante esta información y que se tenga acceso público. ¿Qué se podría develar con ella? Bueno, ahí está toda la toma de decisiones que se dieron en el caso de los chicos de Paul Efraín y Javier, cuál fue la posición realmente del Estado ecuatoriano y colombiano, porque estaban negociando también con el Estado colombiano, cuál fue la posición de cada uno de ellos, de las más altas autoridades del país, qué decisiones se tomó al respecto con relación a este caso, es decir, dejarlos en la indefensión, hacer intervenciones militares en la zona, es decir, ahí se puede observar cómo ellos vieron el problema, cómo tomaron sus decisiones, más allá de lo que públicamente se conocía, porque uno era el discurso público que se manejaba indicando que se estaba negociando, cuando en realidad nosotros tenemos evidencia de que no se estaba negociando, y cómo decían que no va a haber intervención en la zona, y realmente sí hubo un aparataje policial, militar en la zona. ¿Cuál era la decisión? ¿Realmente sacarlos con vida o dejarlos de la indefensión? Acuérdate que hay un video filtrado donde ya el presidente Moreno nos da luces, que pertenece al acta número 20, donde dice que la dignidad del país está más allá de la vida de las personas. Es decir, que más importante es la imagen que podamos tener de un Estado o de una institución del Estado como la Policía Nacional, y no cae, y a pesar de que muera quien muera, dice, pueden morir 2, 3 de los que tengan que morir, pero la dignidad de un país está sobre todo eso. Que eso se contrapone a todas los convenios que hablan sobre derechos humanos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de la CIDH, etcétera, etcétera, que se contraponen a todo lo que ha firmado el país como tal, que es la defensoría y la importancia de manejar todos los derechos que tenemos acceso a la ciudadanía en general. Y usted ha hecho mención a que se pasó de una etiqueta de esta información, pasó a secreta. ¿Quizá hay alguna vía u opción para poder revertir esta decisión de no desclasificar la información? Por supuesto que la hay. Una es la decisión del presidente de que él, a pesar de que el Consejo Nacional de Seguridad le informe y le diga que le sugiere, porque es una sugerencia la que hace el Consejo Nacional de Seguridad al presidente, la acate o no, es decir, él tiene la potestad de hacerlo, esa es una forma,
y la otra es vía Corte Constitucional, que nosotros ya emitimos un documento de demanda de desclasificación en el año 2021 y hasta la fecha ha sido tratada por la Corte Constitucional. Entonces la Corte también tiene mucho que ver en este tema que nosotros hemos ya demandado en estas circunstancias para que se pueda acceder y desclasificar la información, sino que la Corte ha guardado también totalmente un silencio absoluto, incomprensible, y más bien nos da la pauta de que más allá de lo que se ha generado, esa impunidad, se han agrupado todas las partes del Estado para que esa impunidad siga caminando, y es lamentable. Y esto tiene que ver mucho con la libertad de prensa, libertad de expresión que trabajamos. Entonces, por un lado, el presidente Lasso menciona recién nomás elabora el reglamento de la nueva ley de comunicación, que está muy bien, pero habla de libertad de expresión, que es el máximo defensor de esto, pero deja por otro lado una impunidad total porque depende de él estas acciones que deberían decirle a la ciudadanía: mire, aquí se generaron casos importantes para el país, para la zona, para la región, y no lo estamos dejando en impunidad, estamos esclareciendo, llegando a la verdad y obteniendo la justicia, que es parte de los derechos que tenemos las víctimas y toda la sociedad como tal. Pero no, se agrupan, se silencian, callan, se tapan todas las acciones por el involucramiento que tienen las altas autoridades en este sentido, y esto es lo lamentable en estos casos. Señor Rivas, en este caso usted nos comenta que están siguiendo una acción en la Corte. ¿Quiénes son las personas que están impulsando esto también para conocerlo, y qué es lo que están esperando de respuesta por parte de esta instancia? Bueno, nosotros tenemos el equipo legal que ya se colocó el oficio respectivo de demanda de desclasificación de información en julio del 2021. El sorteo recayó en Hernán Salgado, que era el antiguo presidente de la Corte Constitucional. Como él salió, pues se volvió a sortear y ahora está en manos del constitucionalista o del juez de Richard Ortiz, que es el que lleva el caso. Pero hasta ahora no se ha pronunciado absolutamente nada sobre este aspecto. Y eso es lo lamentable, como estos documentos a los cuales tenemos derecho a acceder a la verdad y justicia, y que te habla la Constitución y te habla la Ley de Seguridad del Estado, pues la Corte Constitucional da paso a las demandas que le convienen políticamente y a las que no le convienen políticamente, porque para unas cosas son ágiles y para otras no, como hemos visto por parte de todo el Estado, ¿no? Hablamos de Fiscalía, Corte Constitucional y todos los estamentos que han compuesto este lamentable hecho, y que no podemos llegar a una verdad y una justicia. Continuamos en esta entrevista con el señor Ricardo Rivas, y también consultarle. En la entrevista que mantuvimos hace algunos meses, usted hablaba de la implementación de los mecanismos, de las recomendaciones de un informe que emitió la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Qué ha pasado con este tema? ¿También se han implementado estos mecanismos? ¿Cómo avanza? Bueno, mira, todo el tema de derechos humanos recae sobre el nuevo Ministerio de la Mujer o de Género y de Derechos Humanos como tal. Sin embargo, parece que no han leído bien las funciones que debe ejercer este ministerio y se han dedicado únicamente a responder ciertos documentos o demandas, cuando es la responsable directa por parte del Estado de escuchar, ver e implementar todo lo que diga la Corte Interamericana de Derechos Humanos. No se ha efectuado esta reunión para implementar estos mecanismos, y a base de esto justamente nosotros hemos sacado, lo vamos a lanzar en pocos días, una demanda una mesa de profesión periodística, y tenemos también un observatorio en el cual, con muchas fundaciones que hablan de derechos humanos, vamos a dar seguimiento a todos los mecanismos y a todas las implicaciones que tiene el Estado con respecto a las demandas que tiene al cumplimiento de demandas que tiene en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es decir, vamos a trabajar sobre este tema, porque no es posible, no solo es nuestro caso, hay muchos otros casos donde el Estado recibe incluso las recomendaciones, pero no las implementa y no tiene acción para hacerlas, y quedan ahí en el olvido. Entonces, esto no puede ser que un país incumpla sus convenios que ha firmado a nivel internacional. Por lo tanto, es fundamental reunirse. Parte de esas recomendaciones, mejor dicho, una de esas recomendaciones justamente fue
la protección o acciones que vean con la protección de la actividad periodística. Algo positivo es la implementación o la nueva ley la ley de información, la ley de comunicación que salió y el reglamento que fue pedido, me parece que la semana anterior, respecto a ya implementar mecanismos. Sin embargo, hay que ver cómo se los implementa, cómo se los lleva, pero esto nace justamente de las acciones que se dieron en 2018 con el secuestro y asesinato de Paula Efraín Javier. Todo esto que estamos hablando de protección periodística y comunicación nace fruto de este lamentable hecho y que ahora tenemos que hacer acciones para que estos casos no se vuelvan a repetir. Señor Rivas, en este caso usted nos comenta acerca de la creación o conformación de una mesa de protección periodística para analizar las recomendaciones en casos de derechos humanos aquí en nuestro país. Quizá nos pueda adelantar un poco quiénes son las personas o las instituciones, fundaciones que van a formar parte de esta iniciativa que usted nos ha comentado aquí en esta entrevista. Sí, es una coalición que hemos hecho con algunas fundaciones. Esto lo vamos a sacar a luz pública ya en un par de semanas, nada más, por eso no me quisiera adelantar mucho. Porque lo vamos a sacar en una rueda de prensa para que la sociedad conozca realmente quiénes lo estamos integrando, cuáles son las finalidades y qué es lo que nosotros pretendemos con algunas coaliciones que nos hemos unido, algunas fundaciones muy importantes del sector, del gremio y de la sociedad que hemos hecho o hemos pensado que hay que hacerlo para darle la importancia que merece por todo lo que se está viviendo actualmente. Entonces, en un par de semanas, parece que son los primeros días de septiembre, y estamos a la vuelta en este mes, que lo estamos ya lanzando públicamente, por eso no me adelanto mucho en ese sentido, que es lo que hemos decidido. Pero el otro que sí está realizado es el Observatorio de Seguimiento para las medidas emitidas por la Corte Interamericana o por los organismos internacionales para el cumplimiento de estas medidas que se hayan lanzado en cualquiera de los escenarios de derechos humanos. Hablemos de género, hablemos de violencia de mujeres, hablemos de libertad de expresión, de libertad de prensa, etcétera, etcétera. Que esto sí ya está conformado y que se está trabajando en este sentido para poder llegar a que la sociedad sepa en quién puede apoyarse para darle seguimiento y decir al Estado o recordarle al Estado, señores, aquí hay organizaciones de derechos humanos que estamos siguiendo la pista del cumplimiento o no de lo que usted debe hacer en función de una sociedad que demanda esas respuestas. Así que va a tener su contrapeso en ese sentido. Perfecto, señor Rivas, vamos a estar pendientes igual de esta rueda de prensa a la que usted convocó con este tema tan importante. Y usted en esta entrevista también ha hecho mención al reglamento, a la ley de comunicación que hace unos días emitió el gobierno nacional. Aquí se incluye un mecanismo de prevención y protección del trabajo periodístico, también se habla de la aplicación de medidas urgentes y del seguimiento de denuncias sobre amenazas y atentados a los periodistas. ¿Qué resultados espera usted se dé con esta iniciativa que el gobierno también señala busca en este caso garantizar la libertad de expresión? Bueno, mira, primero se parte de un presupuesto y se tiene que asignar un presupuesto para la creación justamente de todos estos mecanismos que habla el reglamento y que habla la ley de comunicación. Y creo que eso es fundamental. Ahora hay que dar los pasos siguientes porque habla también de fechas de 60 días, de 90 días para elección de los miembros de los mecanismos de protección y hay que irlo ya dibujando y planificando en este sentido para que comience a funcionar, porque una cosa es lo que está en el papel, pero otra, la más complicada, es llevarlo a la práctica, y yo creo que eso es fundamental. Nosotros como fundaciones, como medios de comunicación, como actividad periodística, de prensa, estamos enfocados y lógicamente le damos la importancia que se merece, porque no tiene que ver solamente con un gremio periodístico o comunicacional, tiene que ver con toda la sociedad. Entendamos que la libertad de expresión no es un derecho solamente de periodistas, es un derecho de toda una sociedad a la cual puede expresarse libremente, lógicamente guardando las particularidades al respecto, pero es el derecho a pronunciarse libremente sobre cualquiera de los temas o cualquiera de las situaciones que se ven. Pero lamentablemente el mayor agresor en cuanto a libertad de expresión, de libertad de prensa, es el propio Estado, son las propias autoridades, sean provinciales, parroquiales, regionales, cantonales, etcétera, o estatales, son las mayores agresoras en este sentido y son los que mayores impiden, porque lamentablemente el medio de comunicación, los periodistas, están obligados a transparentar la información que se va generando día a día en una sociedad.
Y si esas autoridades están involucradas en situaciones que no son legales, pues tenemos que sacarle a la sociedad para evidenciar estas particularidades. Y ahí viene el tema, el punto de inflexión, donde son presionados para que no salga libertad de expresión y se deriven todos los fake news, en todos los acosos, en todas las amenazas que se dan. Lamentablemente, mira cómo hemos tenido que un periodista candidato a la presidencia tuvo que morir por una democracia, por algo más justo que peleaba, más allá de la ideología o de la situación política que conlleva. Al fin y al cabo es un ser humano y un periodista que hacía investigación muy importante para nuestra sociedad, y eso es lo lamentable, ¿no? Señor Rivas, lamentable la situación que estamos atravesando los periodistas. Muchas gracias por esta entrevista que le ha concedido a los medios comunitarios de Corap. Esperamos tenerlo en una próxima oportunidad. Que tenga un excelente día. Muchas gracias, Eva, por su tiempo, y un saludo nuevamente a todos ustedes. Que pase bien. Amigos y amigas, nos vamos a una pausa. Ya regresamos aquí en su espacio comunitario Ecuador en Contacto. Un verano contigo. Para ti, ¿cómo renace Quito? Quito renace con más seguridad. Se ha incorporado más de 1000 policías. Apoyando a la cultura. Obras, viales, adoquinados. Con un mejor tratamiento de los desechos sólidos. Los turistas están más frecuentes. La inversión privada, siempre y cuando se haga en el marco de la ley. Quito renace con mayor señalización y atención al peatón. Quito, Alcaldía Metropolitana. Quito renace.